Agua y clima en la ecorregión cafetera de los Andes de Colombia. Ponencia de Gonzalo Duque Escobar en la jornada académica Laudato Si, el cuidado de la Casa Común, Universidad Católica de Manizales. Octubre 26 de 2016, documento de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Entre los elementos sustantivos transversales a las dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo están el agua como agregado esencial para la vida en todas las formas conocidas e idiomas y el clima como condición de la atmósfera del planeta asociada a factores biofísicos y geográficos que, según las relaciones que se establezcan entre los citados sistemas social y natural, inciden de una u otra forma en la equidad, la sustentabilidad y la confortabilidad. Este documento, surgido de trabajos precedentes, entre ellos el presentado en la Cumbre de Salento el 19 y 20 de mayo de 2016 y otros que tratan algunas de las características y dinámicas del clima en los Andes más septentrionales de América y de los asuntos del agua en general para Colombia y en particular para la ecorregión cafetera y para Caldas, aludirá a los desafíos del cambio climático en lo local y regional relacionados con las problemáticas socioambientales de nuestro territorio en el marco del calentamiento global. Imagen Volcán Nevado del Ruiz. La ecorregión cafetera, que es la parte de la región andina de Colombia del centro-occidente del país, es una zona tropical que comprende cuencas de los ríos de la cordillera central que drenan por ambas vertientes a las ollas hidrográficas del Cauca y Magdalena y otras cuencas de afluentes del Cauca ubicados sobre la margen oriental de la cordillera occidental. Dicho territorio biodiverso y pluricultural se extiende por subregiones de las jurisdicciones del eje cafetero Caldas, Risaralda y Quindío, norte del Valle y norte del Tolima. En cuanto a lo urbano, las capitales del eje cafetero, Manizales, Pereira y Armenia, son ciudades intermedias herederas de una cultura imbricada en la antioqueñidad y la caucanidad, emplazadas sobre abanicos aluviales de los ríos Chinchina, Otún y Quindío, que descienden del complejo volcánico del Ruiz por la vertiente occidental de la cuenca del río Cauca. En el mapa, estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera, se observa el corredor ambiental de la cordillera central en verde claro y en un verde más oscuro, el corredor ambiental de la cordillera occidental en azul, el corredor ambiental del río Cauca e igualmente las cuencas del río Risaralda y del río La Vieja en color gris. Para describir dicha ecorregión habitada por cerca de 2,7 millones de habitantes, se puede retomar un símil que se hace por la Universidad Nacional de Colombia al tratar 4 de los 7 mundos del Museo Interactivo Samaga para representar su complejo carácter. Pachamama, la tierra situada al occidente, es una tierra de resguardos y negritudes, además de ser una subregión panelera y minera. En el oro de Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. En este territorio triétnico y colonial, la música representativa es el currulao. Bachué, el agua, corresponde al Magdalena Centro, es tierra de rancho de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre, nículos y bocachicos, de los bogas y de la historia de los vapores por el río y de la expedición botánica. En esta tierra del Bunde sobresalen la selva de Florencia y los humedales del Magdalena. Imagen, eje cafetero, pisos térmicos en caracterización de los ecotopos cafeteros colombianos en el triángulo del café. En verde oscurito, el cálido húmedo, el piso frío se ve en un verde muy clarito y la zona nival en un gris claro. Yurupari, el aire, es la región cafetera propiamente dicha en la
en el corredor de la colonización del siglo XIX que pasa por Neiva y llega hasta el norte del Valle del Cauca, de la tierra de las chivas, el bareque, Guadua, los cables aéreos, los ferrocarriles cafeteros y la música de carrilera. En este territorio de guaduales y yarumos, la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Chiminegagua, el fuego, la región San Félix y Murillo Roncelvalles en la alta cordillera central, que tiene sus propios iconos en el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera, el sombrero agabaeño. Es el territorio del páramo, los volcanes y del bareque entablado o de tabla para ver Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. La imagen ilustra el carácter multicultural y pluriétnico de estos territorios que acabamos de describir. Dos, a modo de diagnóstico, la problemática. Desde la perspectiva ecosistémica en toda la región andina colombiana, dado el régimen bimodal de climas variados, paisajes andinos de montaña, complejos volcánicos andesíticos, altiplanicies y valles tropicales, se han formado suelos principalmente jóvenes de mediana fertilidad natural y de ligera acidez, entre ellos los denominados suelos cafeteros, establecidos entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 17 grados y los 23 grados Celsius y con precipitaciones cercanas a los 2000 milímetros anuales bien distribuidas. Ahora, el panorama del agua en la ecorregión no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas, la expansión urbana y la contaminación antrópica. Dado lo anterior, sumado a la amenaza del cambio climático y grado de deforestación de las cuencas, deberán emprenderse acciones estratégicas para enfrentar el riesgo hídrico para el suministro de agua en las tres capitales del eje cafetero, dado que las cuencas más comprometidas de toda la ecorregión son las de los ríos Chinchiná, Tuni, Quindío e incluso las del Conveima y río Toche para el caso de Ibagué, toda vez que en estas urbes se concentran la población y el PIB regional. Mapa climas de Colombia. Obsérvese la similitud entre los climas de la Orinoquía y la región Caribe. Son climas realmente secos. Un verano de todo el año con 3 meses de invierno, contrastando con otros climas similares, Amazonía, región Pacífico y depresión momposina. 2 inviernos en el año, uno más húmedo que el otro. Diferente todo a lo que ocurre en la región andina, que es un clima muy variado, es de tipo bimodal además, y también a lo que ocurre en la península de La Guajira, donde hablamos de suelos áridos. Igualmente, la problemática de esta región se puede valorar en función de los desafíos del paisaje cultural cafetero asociados a la declaratoria del Patrimonio de la Humanidad que le hace la UNESCO en 2011, abrigando 411 veredas de 47 municipios de la ecorregión cafetera, lo que abarca un área principal de 141.000 hectáreas, 1.000 hectáreas en áreas urbanas y un área de amortiguamiento formada por 447 veredas adicionales, 207.000 hectáreas en consecuencia. Es que el paisaje cultural cafetero demanda una caficultura orgánica donde las comunidades rurales le apuesten a la producción limpia y a la incorporación de ofertas alternativas en bienes culturales y servicios ambientales soportados en una organización que controle la cadena productiva para prevenir el deterioro de los términos de intercambio, lo cual explica la dimensión económica de la profunda crisis socioambiental cafetera. Hacia 1970 los pequeños poblados de la ecorregión cafetera se fortalecen gracias a los beneficios de una actividad agropecuaria organizada en un gremio que se empieza a consolidar gracias a un modelo de caficultura de tipo capitalista soportada en el minifundio. Imagen Casa Cafetera El Quindío, arquitecto Alberto Saldarriaga, en Revista Credencial.
Hacia la década de los 70, como consecuencia de la Revolución Verde, además de los efectos nocivos para la salud del agua y del suelo asociados a la implementación de monocultivos y sombrío con agroquímicos que destruyen la biodiversidad en virtud de las propuestas financieras y tecnológicas que no logran asimilar los campesinos, surge la migración que termina cambiando la fisonomía periurbana de las capitales cafeteras, donde la precaria fase industrial no logra consolidarse. Ya a partir de 1991, tras la irrupción del modelo neoliberal y la reforma del Estado, la apertura económica y la reprimarización de la producción, además de acentuarse la corrupción y el paraestado, se da una creciente tercerización de la economía soportada en la informalidad, al tiempo que, a raíz de la problemática de los desastres ambientales ocasionados por eventos climáticos extremos vinculados al calentamiento global. Imagen rana amazónica. 2.1. Bosques y agua en Colombia y en la ecorregión cafetera. En la ecorregión cafetera tropical enclavada entre cordilleras y profundos valles, la gravedad de la deforestación se expresa en los conflictos en el uso del suelo señalados por el Sistema de Información Regional de Alma Mater en 2009. Mientras la superficie apta para potreros es del 4% del territorio, hay coberturas en tal uso del 49%, y aunque el potencial forestal de la ecorregión es del 50%, solo hay bosques en el 30% del territorio. Para el año 2000, ese 30% se había transformado en un 19%. Y en cuanto a Caldas, este es un departamento de Colombia con una superficie de 7.888 kilómetros cuadrados en 13 cuencas y una población proyectada al 2016 de 990.000 habitantes, 69% en cabeceras y 31% en medios rurales. Según la Corporación Autónoma Regional Corpo Caldas, en 2010, de 744.000 hectáreas, las coberturas verdes caldenses se distribuían así: 163.000 hectáreas en bosques, 22%, 265.000 hectáreas en cultivos, 36%, 300.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 40%, lo cual cubría el 98% del territorio. Imagen: usos del suelo en la ecorregión cafetera. Alma Mater, ya al 2000, vemos que arriba deberíamos tener 54% de bosques. En la parte de abajo, que son los usos en el momento, la 3,5 veces menos, 19%. Arriba, suelos aptos para potrero, 4%. Abajo, 49%, 12 veces más potrero de lo que deberíamos tener. En cuanto al patrimonio hidrológico y la regulación del agua, se puede empezar por los 38 páramos, valiosos ecosistemas vulnerables a las dinámicas antrópicas y el cambio climático, de los cuales 3, Tatamácara, Caramante y el Parque Natural Nacional de los Nevados, hacen parte de la ecorregión cafetera. Se puede continuar con los bosques altoandinos, ecosistemas donde la susceptibilidad a los movimientos en masa cobra su mayor expresión, y también se ve la fuerte incidencia de procesos de potrerización y degradación de laderas por usos conflictivos del suelo. Respecto al sistema subterráneo, para la ecorregión, además de las zonas de recarga de los complejos de páramo y bosques en las zonas altas cordilleranas, sobresalen los sectores de El Roble y el Alto del Nudo, y regiones como el Bosque de Florencia, además de acuíferos como el Valle del Magdalena, el Valle de Risaralda, la zona de Santa Agueda o la cuenca del río La Vieja, con un potencial de agua subterránea que se asocia al glacis del Quindío. Imagen: bosques de niebla en el Parque Natural Nacional de los Nevados. Hoy en día no queda sino la cuarta parte de los bosques de niebla que deberíamos tener. El patrimonio hídrico más comprometido en la ecorregión es el de las cuencas de los ríos Chinchiná, Otún, Consota y Quindío. Anualmente también brillan por la contaminación con mercurio y cianuro la quebrada Marmato, y por un índice de calidad del agua Ica malo, el río Chinchiná, que vive una tragedia que empieza con la contaminación de la quebrada Manizales. En el caso del departamento de Caldas, se sabe que cuenta con un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables en el oriente, gracias a la cantidad de precipitaciones.
Sin embargo, otra es la situación al otro lado de la cordillera, sobre el cañón del Cauca, donde, salvo los acuíferos de Santa Águeda y el Valle de Risaralda, el escenario de alto riesgo de sequía se acentúa entre Irra y La Pintada por el carácter impermeable de las rocas en el deforestado y quebrado territorio. Imagen ecorregión cafetero mostrando la zonificación del agua. Se puede observar en color verde los parques naturales nacionales y unas áreas aferentes que complementan. 2.2. El clima andino y el calentamiento global de Colombia. Los Andes colombianos cuentan con un clima bimodal, 2 temporadas secas al año que parten de los solsticios, junio 21 y diciembre 22, y 2 húmedas con los equinoccios de marzo 21 y septiembre 22. Pero dicho comportamiento se ve alterado por el ENOS, el niño y la niña, un fenómeno de impacto global asociado a anomalías de temperatura del Océano Pacífico que limitan el desplazamiento natural de la zona de confluencia intertropical. Se trata de un fenómeno cíclico de comportamiento errático que a raíz del calentamiento global cambia en intensidad, con lo cual se generan eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías. Y en la zona andina, cuando se presenta el fenómeno del Niño, hay temporadas de invierno y verano más secas, huracanes en el Caribe con mayor frecuencia e intensidad, mientras que con la Niña, al contrario, se presentan menos temporadas húmedas y menos tormentas tropicales. En la imagen vemos al lado izquierdo la oscilación llamada zona de confluencia intertropical, el ecuador meteorológico que sube y baja por el lado de Colombia, lo que explica el clima bimodal de la región andina. Y a la derecha las anomalías de ENOS entre 1961 y 2010, en color amarillo en la parte de arriba, fenómeno del Niño, en la parte inferior, fenómeno de la Niña, y se pone en evidencia cómo es el carácter cíclico y errático del fenómeno. Según el quinto reporte de emisiones presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2014, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo las emisiones de efecto invernadero al 2050 entre un 40 y 70% de los niveles de 2010. Al subir la temperatura del planeta este siglo entre 1,8 y 4 grados Celsius, de acuerdo a las características que presentan diferentes zonas, como consecuencia de la fusión de los glaciares, también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 centímetros, dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar. Las cuantías esperadas para Colombia son del orden de más 3 grados centígrados en la región andina y más 4 grados centígrados en nuestras regiones costeras y de la Orinoquía y la Amazonía, además de un incremento alto del nivel del mar en el Caribe. Cada variación en 1 grado Celsius en el régimen de temperatura media altera la base climática de los ecosistemas en 170 metros de altitud. Estamos viendo los mapas de escenario de cambio climático 2011-2100 para el eje cafetero, según el IDEAM 2015. La primera serie de mapas son temperaturas. Quindío, Risaralda y Caldas en su orden. Los colores cálidos, amarillo y naranja, aumentos de temperatura considerables. Los colores verdes, aumentos bajos de temperatura. Se observa entonces el mayor incremento estará en la región magdalenense con 2,5 grados aproximadamente. Seguirá el corredor del Cauca con 1,5 grados aproximadamente de incremento de la temperatura, lo que afectará el occidente del Quindío, el corredor del Cauca, en Caldas y en Risaralda, pero también un incremento está incluso de 2 grados centígrados en la región del río San Juan, dado que el 30% del departamento de Risaralda está en la cuenca del Chocó. En la parte media vemos 3 mapas en su orden: Quindío, Risaralda y Caldas, con incrementos en temperatura. La temperatura en donde está azul oscuro más intenso es un 40%. Las lluvias donde está azul oscuro serán un incremento
del 40%, un azul menos oscuro, un incremento del 30% y en azul clarito un 20% de incremento en las lluvias. Los colores verdes se corresponden con un incremento solamente del 10%. ¿Qué tenemos? Que las lluvias van a crecer en el oriente caldense al 2100 y también en la zona media de Risaralda, Santa Rosa de Cabal. Pero vamos a tener las lluvias más intensas no solamente entre Villa María y Manizales y Salamina, un 40% en la zona cordillerana, sino también en algunas regiones vecinas al corredor del Cauca de Risaralda. 3 historias de caso. A continuación, algunas evidencias y hechos para mostrar la dimensión de los desafíos socioambientales derivados del calentamiento global, el de disponibilidad hídrica y los eventos extremos relacionados con el clima, pasando factura en escenarios con grandes pasivos ambientales que expresan los conflictos del territorio y el de la minería ilegal, que además de la grave deforestación está incidiendo de forma inusual en la contaminación de las fuentes de agua y en la destrucción de ecosistemas estratégicos. Este mapa de vulnerabilidad climática, seguridad alimentaria y desastres del Programa Mundial de Alimentos muestra la situación grave de vulnerabilidad en 2 regiones de la costa norte de Colombia. Incluso hay un nivel un poco inferior que es de muy alta, no grave, sino muy alta la vulnerabilidad para el caso de La Guajira, lo que también se va a dar en la región de Cundinamarca, de Arauca y de Huila. Sigue luego un escenario de alta vulnerabilidad que va a afectar al Bichada, el Chocó biogeográfico, y luego una vulnerabilidad de carácter medio que afectará a Nariño y al Bichada, y baja vulnerabilidad para la región amazónica y para Antioquia. En el eje cafetero, ¿cómo quedaríamos entonces? Con nivel de vulnerabilidad medias en Kansas, vulnerabilidad altas en Risaralda y vulnerabilidad muy altas en el Quindío. 3.1. Las niñas 2007-8 y 2010-11. Con la incidencia de los fenómenos climáticos extremos ahora exacerbados por el calentamiento global, la posibilidad de tener personas desplazadas es un 60% mayor que hace 40 años. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, a causa de los desastres naturales en 2014, los desplazados internos del mundo sumaron 19.3 millones, de los cuales 17,5 lo fueron a causa de siniestros relacionados con el clima. Para el caso colombiano, según el Departamento Nacional de Planeación, entre 2006 y 2014, 1 de cada 4 colombianos resultó afectado por desastres climáticos con detonantes naturales, como fenómenos hidrogeológicos asociados a pasivos ambientales conexos a factores antrópicos como la deforestación y el calentamiento global. Esto significa un total de 12,3 millones de damnificados en dicho periodo, de los cuales 9,4 millones se vieron afectados por deslizamientos e inundaciones. Imagen: un desplazamiento de comunidades en Verachamí, en espacios vecinos. Al respecto, debe recordarse que aunque las 2 últimas temporadas en La Niña 2007-8 y La Niña del 2010-11 fueron intrínsecamente similares, los desastres invernados generados en cada caso fueron muy diferentes. Aunque la duración de cada una fue 10 meses y las anomalías térmicas sobre el Pacífico tuvieron valores promedios casi similares, de menos 10,5 y de menos 11,5 grados Celsius respectivamente, en la segunda de ellas hubo una catástrofe sin precedentes. Si en La Niña 2007-8 hubo varias decenas de miles de damnificados destruidos en algo más de un centenar de municipios colombianos, en La Niña 2010-11 la cifra de damnificados fue de 2,5 millones, con daños severos en varios cientos de municipios, de los cuales cerca de 30 cabeceras municipales que resultaron inundadas o con corrimiento del suelo exigen reasentamiento.
Es el caso de Gramalote, el pueblo fantasma de Santander que la tierra se fue tragando. Obsérvese una imagen con el panorama del antiguo Gramalote hoy abandonado. 3.2. La minería ilegal. Colombia, con 56 toneladas de oro por año como productor de minería, ocupa el puesto 14º a nivel mundial. Sin embargo, el 80% del oro del país proviene de la minería ilegal, seguida de dos grandes empresas que controlan el 12% de la producción: la Mineros, conformada por Colpatria, la Corporación Financiera Colombiana y otros socios menores, y la canadiense Gran Colombia Gold. Los mayores estragos de la minería ilícita se ven desde Ayapel, Córdoba, hasta el río Nechí, Antioquia. La gravedad de la minería ilegal es su alto costo ambiental. Hasta examinar los procesos de deforestación en el Amazonas y el Chocó, los intentos de arrasar templos como el páramo Santurbán y el Valle de Cocora, o la criminal degradación del paisaje en el Bajo Cauca con la destrucción del humus y las charcas de mercurio y cianuro. Imagen en Marmato Caldas, minería ilegal a orillas del río Cauca, 2019. Además de la deforestación y destrucción de ecosistemas estratégicos, es la responsable del vertimiento de 200 toneladas anuales de mercurio, 100 de ellas en Antioquia. En el Bajo Cauca, las lagunas de mercurio, cianuro y gasolina y los vertimientos a ríos como el San Agustín, Tarazá, Nechí, Porci y Cauca son el rostro de la desventura. En la depresión Momposina, donde el Cauca desagua al Magdalena, convergen las aguas de la región andina con los vertimientos del 75% de los colombianos, por lo cual el río termina portando los residuos de sus aguas hervidas contaminadas con el mercurio de 1.200 minas de aluvión. Ahora, en razón a la mirada utilitarista de multinacionales blindadas por una ley que desampara a los colombianos, o de la máquina devastadora de la informalidad cooptada por el paraestado, esta actividad extractiva se ha venido constituyendo en una severa amenaza para los ecosistemas andinos ubicados en los departamentos de mayor producción de oro en Colombia. Imagen: Colombia a la cabeza en el per cápita de mercurio liberado al año por países en 2009, WWF. En el per cápita de mercurio anual tenemos 1,6 kilogramos para Colombia, por encima del Perú, que tiene 1, de Brasil 0,2, de Indonesia 0,6 y de China 0,3. Pero el volumen total, en el caso de la China, es de 445 toneladas al año en 1.371 millones de habitantes. Le seguiría Indonesia con 145 toneladas al año, con una población de 257 millones de habitantes. Luego estaría Colombia con 75 toneladas anuales y 48 millones de habitantes. Y por debajo seguirían Brasil con 45 toneladas al año y 207 millones de habitantes, al igual que Perú con 30 toneladas al año y 31 millones de habitantes. 4. La adaptación al cambio climático. Colombia cuenta con abundantes tierras agrícolas, 43,6 millones de hectáreas, que representan aproximadamente el 39,5% del total de la superficie del suelo, y con recursos de agua dulce, puesto que es el cuarto país en el mundo con mayores precipitaciones anuales. Según el Estudio Nacional del Agua, el IDAN 2014, del patrimonio hídrico total de agua dulce estimado en 7.485 kilómetros cúbicos, el 78% es agua subterránea y el 21% agua superficial. Aunque las cuencas hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 74% del territorio nacional, solo el 12,5% le corresponde a la región andina, que es la más densamente poblada. En la imagen de Colombia anfibia del Instituto Alexander von Humboldt podríamos reflexionar sobre los siguientes hechos. Primero, que el agua subterránea, que es en proporción 3/4 partes o algo más
del agua total en Colombia, en la zona continental, está mal distribuida. Esa agua subterránea, el 56% está en la Orinoquía, la Amazonía y la región del Pacífico, mientras que en la región Caribe, que tiene el 20% de la población, tiene el 36,5%, y la región andina del país no tiene sino el 12,5% del agua subterránea. Habrá que declarar el agua subterránea como un bien de interés público para prevenir su degradación y privilegiar el consumo humano y el abastecimiento de los productores rurales sobre el de la producción a gran escala de tipo industrial y minero. Y respecto a la sustentabilidad del paisaje cultural cafetero, el presupuesto de dicha declaratoria está soportado en una caficultura orgánica con elementos culturales y artesanales que sea amigable con el medio ambiente. Habrá que redimensionar el modelo agroindustrial en que se soporta el clúster del café colombiano, que atenta contra el ecosistema por ser intensivo en productos químicos para garantizar volúmenes significativos de café pergamino, sacrificando la biodiversidad. La reforestación de cuencas es prioridad, junto a la revisión de la vocación del suelo para enfrentar las amenazas del cambio climático, y también la venta de servicios ambientales que se debe realizar teniendo el paisaje cultural cafetero como locomotora del turismo. Imagen, eje cafetero, coberturas, índice de alteración potencial de la calidad del agua y ACAL, y agroecosistemas. En coberturas, en la parte superior, estamos viendo las áreas en cafetos y en ecotopos. Los pastos aparecen en color verde vivo. En la parte inferior, a la izquierda, estamos viendo el índice de alteración del potencial de la calidad del agua. Vemos que es un índice bajo para la región vecina al Chocó biogeográfico en el eje cafetero, pero también lo que llamaríamos el Alto Oriente de Caldas. Y contrariamente es muy alto ese índice en la región del Quindío, o sea que está en buenas condiciones. Hay una situación regular, llamemos media, alta, que afecta a La Dorada y a Victoria, pero también a los municipios del corredor del Cauca por el costado occidental. 5. Epílogo. En tiempos de posconflicto, Colombia deberá reformar su constitución política definiendo el agua como un patrimonio por ser un bien común que debe preservarse para su aprovechamiento responsable en lugar de tomarla como un recurso, convirtiéndola en una mercancía objeto de explotación. En la ecorregión cafetera se deberán emprender políticas públicas para darle coherencia a las acciones ambientales y sociales del paisaje cultural cafetero, no solo incluyendo el tema del calentamiento global, sino el de la deforestación, la minería, el avance en las obras de infraestructura y la expansión urbana. Habrá que proceder con una ocupación del territorio más responsable, soportada en estrategias participativas e incluyentes, orientadas a la apropiación social de los procesos socioambientales mediante una normativa para un ordenamiento territorial que contemple, además de la adaptación al cambio climático y la función social y ecológica del suelo, el aprovechamiento responsable de los activos de la estructura ecológica principal de cada territorio. Imagen, Río Blanco, cuna de vida, mural del maestro Luis Guillermo Vallejo en Aguas Manizales. El sector agropecuario deberá replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, implantando la agroforestería. De igual manera, el sector ganadero se debe reformular mediante prácticas silvopastoriles para corregir el uso conflictivo del suelo y reducir el gradiente térmico. Los actuales planes de desarrollo deberán implementar las políticas de ciencia y tecnología previstas en los planes de desarrollo institucionales implicadas con la cultura para resolver la brecha de productividad e ingresos que suma en la pobreza
los medios rurales. Se deberá emprender la construcción de confianza a partir de prácticas sociales de gobernanza y transparencia y de la reconstrucción del tejido social y hacer de la identidad cultural y el progreso social y humano los pilares del desarrollo. Igualmente, se deberán implementar políticas públicas ambientales y hacer de la civilidad el valor supremo de la cultura urbana en Colombia como estrategia fundamental para afrontar la problemática del riesgo y el cambio climático y para soportar la sostenibilidad en la responsabilidad social y ambiental, imagen, el cuidado de la casa común, ecología. Gracias. Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1976. Ponencia para la jornada académica Laudato Si, el cuidado de la casa común, Universidad Católica de Manizales, octubre 26, 2016. Portada, fragmento de la memoria, jornada Laudato Si de la Universidad Católica. Y contraportada, imagen de los mundos de Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Referencias 1. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero, diagnóstico ambiental de Caldas, riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, calentamiento global en Colombia, institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero, una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas. Referencia 2. Manizales, ciudad del agua, acciones frente al clima y el desarrollo. Caldas en la bioregión cafetera. Elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Manizales, el futuro de la ciudad. Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Precedente promisorio para la crisis del eje cafetero. Umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional relacionados. Agua y clima en Colombia. Área metropolitana de Manizales. Clima. Las heladas en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Colombia por su COVID. ¿Qué hacer? Colombia tropical. ¿Y el agua qué? El preámbulo. Colombia anfibia, la ecorregión cafetera, epílogo. Cultura y turismo en Caldas. El Día Internacional de la Tierra, Colombia. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El futuro de la ciudad, caso Manizales. El modelo estándar de control interno MES. El volcán y el desastre de Armero. Gestión del riesgo natural en Colombia. Gobernanza forestal en la ecorregión andina, laderas del trópico andino, caso Manizales, las revoluciones tecnológicas, Manizales, un diálogo con su territorio, Manizales, ciudad de los ecoparques, minería en la ecorregión del eje cafetero, navegando el río Grande de la Magdalena, nuestros bosques de niebla, Colombia, plusvalía urbana y POT Manizales, preservación ambiental e hídrica, el paisaje cultural cafetero, riesgo sísmico, los terremotos y el caso de Colombia, Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia, tierra y ruralidad en Colombia y un pacto con la sociedad y la naturaleza. Gracias.